Muy bien, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre la iniciación y la agenda pública, que es el tema 6 del curso. Les debo confesar que es uno de mis temas favoritos. Me gusta mucho el estudio de la agenda pública, lo que significa y lo que nos desvela de las estructuras sociales y económicas y políticas de un país. Primero quisiera hablarles con algunas citas introductorias. Dice John Maynard Keynes que la dificultad no estriba tanto en desarrollar nuevas ideas, sino en escapar de las anteriores. Generalmente las ideas que tenemos preconcebidas determinan la forma en la que pensamos. Entonces es más importante escapar de esas ideas que ya sabemos que en realidad tratar de pensar nuevas ideas. Solo así pensaremos nuevas ideas. Juan Carlos Monedero nos habla un poquito de por qué siempre volvemos a los mismos temas, ¿no? Dice, el pensamiento se encuadra y eso ahorra tiempo y energía. También resta libertad, obviamente. Los marcos no piensan. Los misioneros que de regreso preguntan a los indígenas, a los que en el anterior viaje habían regalado unos machetes, les preguntaban, ¿ahora recogen más? Y reciben como contestación, no, ahora tenemos más tiempo para otras cosas. ¿A qué se refiere esto? Que cada cultura tiene su manera de ver las cosas y esta forma de ver las cosas le ahorra tiempo. Es decir, nos cuesta mucho trabajo pensar fuera de nuestros marcos conceptuales que ya tenemos ceñidos. En pocas palabras, nos cuesta mucho deconstruirnos. Michel Onfray dice que los hombres esclavizan a sus semejantes, pero escribe Montaigne, ¿y quién podrá contradecirlo? Ningún animal esclaviza a otro. El hombre es un animal que inventó la esclavitud, vale decir, moralmente los animales superan a los seres humanos. Se llama Michel Onfray. Alrededor del 70% de la parte inferior de la escala de las riquezas y los ingresos no tiene influencia en la política. Es decir, y acá está hablando de una sociedad civil de primer mundo, más bien Noam Chomsky, pero en México puede ser el 90% sin problema, 90% sin problema. A medida que vamos subiendo, la influencia va aumentando lentamente y en la cúspide llegamos a aquellos que determinan la política en gran medida por medios que no son oscuros. El sistema resultante no es la democracia, obviamente, sino la plutocracia, es decir, de aquellos que tienen mayor riqueza o mayores ingresos, son los que tienen influencia política. Cuando nos referimos a los problemas públicos, les decía yo en clases anteriores, es importante conceptualizar la política y una conceptualización sencilla es que la política es la acción de dirigir, ordenar e integrar las situaciones sociales. Ahora bien, si hablamos de problematización, a lo que nos referimos es a poner una situación social como sujeta de transformarse y de resolverse. Hay un concepto interesante que es que hay soluciones buscando problemas. Es decir, hay descubrimientos, planteamientos novedosos o esquemas que proponen dentro de lo público donde se busca encajarlos en algún problema para solucionarlo. Es decir, hay algunas tecnologías, iniciativas que están buscando algún problema que puedan solucionar. La estructura de los problemas es algo importante y se refiere a la claridad en la identificación de los componentes entre sí, qué es lo que compone un problema, y una hipotética solución. Los problemas públicos ya en específico, bueno, pues problematizar implica clarificar los factores que componen un problema, las relaciones que existen entre sí y prefigurar alternativas de solución. El que define los problemas es el que manda, es decir, quien dice lo que es problemático y lo que no es problemático, quien nos va a decir dónde enfocar los esfuerzos y los recursos, va a ser el que va a tener el poder. La selección de los conflictos distribuye el poder, es decir, es el decir cuál es el conflicto que vamos a solucionar, nos va a dar una idea de dónde reside el poder. El agente estatal puede ser un punto de partida para definir la naturaleza ideológica del Estado, la agenda estatal, perdón. Entonces, lo que hace el Estado como prioridad nos va a decir dónde está la naturaleza ideológica, es decir, cuáles son los ideales que va a defender. Eso va a determinar cuáles son los problemas que va a resolver. La estabilidad política implica incorporar a la agenda estatal asuntos de interés de la sociedad. Es decir, cuando la sociedad requiere cierta estabilidad, lo que requiere es que sus problemas se lleven al campo de lo público y que sus problemas sean atendidos y sean tratados y solucionados. Entonces, en la medida en la que atendemos los problemas de una sociedad,
la estabilidad política puede estar garantizada, incluso es una manera de legitimar. El problema es un conflicto. Los conflictos ofrecen la ocasión para la organización política y el liderazgo, es decir, en la política hay conflictos constantemente y un problema es un conflicto. Entonces, este conflicto ofrece la oportunidad para que surjan nuevos liderazgos y para que surjan nuevas organizaciones de tipo político. Los problemas públicos son circunstancias construidas por quien los define. Es decir, los problemas públicos no se dan por sí mismos. Los problemas públicos tienen que ser definidos, incluso tienen que ser construidos, ¿no? Y el que dice lo que es el problema y cuáles son los elementos del problema, también es el mismo que dice por qué ese problema y por qué no otros. Es decir, es quien manda. ¿Cuáles son algunos de los rasgos de los problemas públicos? Bueno, son interdependientes, son inestables, son subjetivos, hay oscuridad en ellos y son fuertemente resistentes, es decir, son peores que un virus. Esta de la interdependencia es importante, que desde el principio lo conceptualicemos, el que sepamos que se mueven en un ambiente de inestabilidad, que hay cierta subjetividad por quien los define, como ya lo platicábamos, que son oscuros porque muchas de las veces no se conoce cuál es la raíz más profunda del problema o las raíces del problema. Y bueno, tienen esa capacidad de resistencia. ¿Cuál es el proceso de problematización o cómo llega un problema a ser un problema? Bueno, primero se tiene que percibir, tiene que ser percibido por los hacedores de las políticas públicas. Después se tiene que discutir. Generalmente se discute con actores expertos en el tema. Después se tiene que adoptar. Ya que lo discutimos, ahora lo adoptamos. Es decir, ya aceptamos que es un problema y que existe y que está ahí y ya hablamos al respecto. Después lo institucionalizamos. ¿Esto qué significa? Le damos reglas, le damos normas. Cuando hablamos de los derechos de las mujeres como un problema, primero se tuvo que percibir que había esa situación. Posteriormente se ha tenido que estar discutiendo. Se adopta y después se crea un instituto de la mujer, por ejemplo. Sin embargo, este proceso de problematización es constante. Es decir, constantemente se están percibiendo otros aspectos del problema, se están discutiendo bajo nuevos paradigmas, bajo nuevas perspectivas, bajo nuevos criterios y se siguen adoptando algunas cosas y metiendo a la institucionalización, es decir, hacerlas formales y hacerlas de carácter público y gubernamental. Hay varios tipos de agenda. Primero, digamos, en términos de lo menor a lo mayor, podemos hablar, o de lo más reducido, podemos hablar de la agenda privada, lo que ustedes hacen en su día a día, la agenda grupal, lo que hacen con algún grupo de amigos, con algún club, etc. La agenda social, es decir, lo que pasa en la sociedad constantemente, la agenda estatal, que es lo que el Estado atiende, y después la agenda estatal prioritaria, que es lo que el Estado atiende de manera prioritaria, con mayor importancia y urgencia. ¿Sí? Entonces, a partir de eso podemos preconfigurar los tipos de agenda. Cuando hablamos de las tradiciones teóricas sobre la formación de agenda, ¿cómo se forma la agenda? Bueno, hay tres perspectivas. Primero, Anthony Downs nos dice que la agenda se forma a partir de un ciclo de atención de los temas. Es decir, los temas son cíclicos o a veces son temas más de tipo circunstancial. Y cada septiembre, desgraciadamente estamos hablando de temblores y desastres naturales, octubre igual. Cada diciembre vamos a estar hablando de fiestas navideñas, de festejos patrios en septiembre, de regreso a clases en agosto, de inscripciones a ciertos cursos, etc. Todo es hasta cierto punto cíclico, olas de calor en mayo, abril, mayo, junio. Entonces, Anthony Downs nos dice la agenda pública se forma de manera circunstancial, es más contingente y de manera cíclica. Otro de las tradiciones teóricas nos dice que la agenda se establece, o el establecimiento de agenda significa que depende mucho de los medios de comunicación. Y entonces, ¿qué es lo que esté en voz populi, en la opinión pública? Y los que ponen, digamos, los temas en la opinión pública son los medios de comunicación. Lo que los medios de comunicación reproducen es lo que va a terminar estando en la agenda pública. Y hay otra teoría, la teoría postmaterialista, que nos dice que el cambio cultural y la emergencia de una nueva agenda
también son lo que forman la agenda pública. Había temas que eran importantes, pero los cambios culturales en la sociedad van a determinar una nueva agenda donde los temas que son relevantes para una sociedad cambian dependiendo de la manera en la que viven las propias sociedades. Hace algunos ayeres, varios años, cuando yo era niño, a lo mejor en principios de los noventas, pues no se hablaba obviamente de temas de la comunidad LGBT, no se hablaba de temas de feminismo, no estaba en la agenda al menos en la sociedad mexicana, como si lo están ahora, ¿no? Entonces esta nueva agenda trae algunos otros temas, o sea, temas ambientales, por ejemplo, son parte de esta nueva agenda, y esto es lo que nos dice la teoría postmaterialista, que así se va formando la agenda entre los viejos y nuevos temas. Hay una hipótesis que se generaliza sobre la formación de agenda, y esta gran hipótesis es que si hay un mayor desarrollo en la sociedad, hay un menor costo de acceder a la información y por lo tanto se tiene un mejor criterio por la educación. Y entonces los problemas que se centran en la agenda son los problemas reales y los individuos pertenecen más a más de un issue public. ¿Esto qué significa? Que si una sociedad está desarrollada, los ciudadanos tienen la posibilidad de acceder a información más veraz o de clasificar la información entre la más veraz y a información espúrea, información falsa. Y entonces, eso significa que tienen un mejor criterio y que se van a centrar en problemas reales y en exigencias verdaderamente valiosas. Y además se van a involucrar en la exigencia de estos temas en la agenda y entonces van a pertenecer a más de un issue public. Esto significa que los problemas de lo público nos van a empezar a interesar a todos si estamos mayormente desarrollados y educados. Pero bueno, para esta cosa todavía falta bastante y la agenda de todos modos será. ¿Qué significa que hay una vieja agenda y una nueva agenda? Yo se los mencionaba en la teoría postmaterialista. Bueno, desde la perspectiva cultural se clasifica en vieja agenda y nueva agenda. A la vieja agenda es materialista y se enfoca en la seguridad social, económica. La nueva agenda es más bien postmaterialista y se ponen de relieve temas internos de la intervención del Estado en la economía, diferencias de género, raciales, de clase, etc. Y en lo externo se ponen de relieve conflictos regionales y el papel de los organismos internacionales, su intervención, las relaciones de las potencias, sobre todo esto a partir del final de la Guerra Fría. Lo que les decía, el tema medioambiental, la corresponsabilidad que tienen los países, los organismos multilaterales, etc. Hay una idea que a mí me agrada muchísimo mostrárselas y me interesa que la apropien y que la entiendan a plenitud, y es la selectividad estructural del Estado. Esta selectividad estructural del Estado es la función por la cual el Estado, que hereda la manera en la que se han resuelto y quién ha ganado los conflictos históricamente, le resultan más sencillos de abordar unos problemas que otros. ¿Por qué? Y esta es una idea de Bob Jessop. ¿Por qué el Estado mexicano le es más sencillo abordar ciertas temáticas que otras? Por ejemplo, el tema indígena le es muy complicado al Estado mexicano. Bueno, pues eso va a tener que ver o tiene que ver con su selectividad estructural, es decir, la estructura del Estado mexicano, la formación, cómo se ha ido construyendo el Estado mexicano en función de las herencias y de cómo se han resuelto los diferentes conflictos, digamos que fortalecen unas partes y debilitan otras. Esto significa que entonces el Estado mexicano se le complica todo lo que tiene que ver con el conflicto de los pueblos originarios. No ha sabido cómo tratarlo porque no han sido los pueblos originarios los que han ganado estas guerras y no son los que han obtenido los triunfos y más bien han sido algunos pueblos invasores o algunas otras culturas europeas o, o, o estas culturas mestizas que han terminado por crear instituciones que rechazan a los pueblos originarios y les cuesta trabajo el trabajar con ellos para poder crear soluciones viables. Entonces, esta selectividad estructural del Estado nos va a decir cómo está formado el aparato estatal de tal manera y los instrumentos que tiene a su alcance para resolver los problemas. Y nos va a hacer entender por qué
es más fácil para un Estado resolver algunos temas y no otros, ¿no? Los estadounidenses tienen mucho problema también con la parte racial y en gran medida tiene que ver con su historia y con conflictos y cómo se han resuelto. Los problemas y el caso de los ancianos. Este caso de los ancianos, que ya les tocará leerlo, bueno, es un ejemplo de una política pública de Eldericó, donde básicamente los problemas son concepciones de los hombres. Esto lo hice inicialmente. Los problemas los hacemos los hombres. Y los problemas no existen, los construimos. Y el que se pongan en agenda significa que hubo un proceso detrás. Es decir, que hubo ya un proceso político para ponerlos en prioridad. Además, por la atención limitada del gobierno para intentar solucionarlos. Ya vimos en la racionalidad que el gobierno no puede atender todas las cosas al mismo tiempo. Entonces tiene que priorizar. Y lo que prioriza alguien se lo puso ahí. Y eso significa que hubo relaciones de poder previas para que eso fuera lo importante. La formación de agenda se refiere no solo a la elección de un problema, sino a su definición. Y luego, una vez que lo pusieron ahí, habrá que ver qué es lo que dicen que es el problema, en qué consiste ese supuesto problema y por qué es que tiene esos elementos que tiene o por qué tiene esa definición, esa perspectiva. La manera en la que se define un problema será la que va a marcar la pauta de cómo se hablará de él y por ende la forma en la que se podrá o no integrar una agenda pública. En el caso de los ancianos, que les decía del Dericop, la definición de vejez o ancianidad es la que les puede dar un significado de grupo vulnerable, grupo improductivo, carga social o simplemente como un sector de la sociedad. Es decir, si definen a alguien que tiene más de 65 años como a esta etapa de la vida, si la definen de tal manera que suene a un grupo vulnerable, porque entonces tiene carencias sociales y tiene poca posibilidad de hacerse de sus medios de subsistencia, o si es un grupo ya improductivo, porque entonces ya no está en condiciones de generarle más a la sociedad. Si lo definen de esta manera puede ser negativo, o si lo definen como una carga social, es decir, como individuos o un grupo que necesita de la sociedad y que no le va a aportar nada. Entonces, una carga social, y desde esta perspectiva también es equivocado llevar el tema a la arena pública. O simplemente es un sector de edad y es parte de lo que en términos de estado de bienestar se le llama riesgo social. Es un riesgo por el simple paso de la vida. Es decir, es una etapa de la vida en la cual él ya produjo y entonces es más un tema de agradecimiento y de reconocimiento por lo que ya produjo para la sociedad o independientemente de eso porque está en una edad en la que necesita ahora de la sociedad cuando él ya fue miembro productivo de la misma. Entonces esta manera en la que definamos las definiciones nos va a decir el cómo vamos a abordar las cosas. Dijeran por ahí, no nada más tiene que ver lo que me dices, sino cómo me lo dices y cómo me lo platicas para que entonces yo le pueda dar una interpretación adecuada y positiva en este caso. El modelo de bote de basura, que es un modelo de March y Olson, lo que nos dice es que hay que analizar personas, problemas, soluciones y oportunidades de elección. Son estos los 4 factores. Primero, las personas. Hablando de las personas, para analizar el cómo se llega a la agenda pública a través de este modelo de bote de basura, dice que casi nunca se llega a representar a la totalidad de la población interesada. Los más organizados son los que tienen más ventajas. Si nosotros como individuos somos débiles ante las estructuras de la agenda pública, pero como grupos organizados tenemos más posibilidades de colocar algún tema. La comunidad de profesionales de la política son aquellos que tienen interés o son expertos en algún tema de especialización o porque tienen intereses económicos en él. Con la mayor influencia profesional se verá menos por el interés público, dado que estos profesionales de la política definen su interés y hacen la discusión un poco más técnica, incluso excluyendo a aquellos no expertos. Cuando hay diferentes actores articulados, se puede hablar de un subgobierno de los temas. La agenda se puede centralizar en los actores o se pueden dispersar perdiendo organización. Pero podemos hablar de un subgobierno de algún tema cuando hay un grupo tan especializado en el tema que solo ellos pueden opinar. Es tan técnico que solo ellos entran y solo ellos pueden decir qué es permitido y qué no en la definición misma del problema y en el abordaje. Cuando hablamos de cuestiones o de problemas, bueno, pues existen los empresarios de asunto,
los issue entrepreneurs. Está mal escrito entrepreneurs y debe decir entrepreneurs. Tratan de insertar los problemas en la agenda. ¿Qué significa esto? Que hay gente que se dedica específicamente a insertar temas en la agenda pública porque son de su interés o son de un colectivo que representan. Para generar acceso a la agenda, la definición de un problema tiene que ser creíble y aceptable. No necesita ser factualmente correcta o incontrovertible. Es decir, en el posicionamiento de la agenda tenemos que entender que muchas de las veces no se hace de manera objetiva. Se hace total y absolutamente subjetivo. Recuerden que era una de las características de los problemas públicos. Pero sí tiene que ser creíble y aceptable. Es decir, tiene que gozar de aceptación de los demás y el problema tiene que parecerlo, aunque no lo sea o aunque sea un poco controversial. El modelo de bote de basura también nos habla de las soluciones. Ya hablamos de personas, ya hablamos de cuestiones o de problemas, bueno, ahora hablamos de soluciones. La calidad del problema de un fenómeno depende de la posibilidad de percibir su solución. Es decir, para nosotros como seres humanos, la muerte no debe ser un problema. Y básicamente no es un problema porque no hemos encontrado una solución. En el momento en el que encontramos una solución a la mortalidad, entonces la muerte empezará a ser un problema que solo algunos cuantos pudieran resolver o algunos cuantos pudieran acceder a esa solución. Si no tiene solución, no es un problema. Si la definición de un problema no comporta una solución factible, tampoco suscita una atención seria como problema de política pública. Una atención seria no será. Entonces, lo importante acá es que parezca que hay una solución o que haya una solución factible. Las soluciones viables son determinadas por las tecnologías y por el conocimiento, entre comillas, aceptado. Es decir, si puede ser racionalmente cierto, pero todavía no está aceptado en la comunidad que define el problema y por ende su solución, entonces va a ser poco factible que se dé. La generación de soluciones pone de relieve la existencia de problemas. Es decir, muchas de las veces, y lo que les decía, hay soluciones tecnológicas que nos resuelven problemas que ni siquiera sabíamos que teníamos. A partir de la solución entendemos que tenemos un problema. Ese tipo de cosas también suele pasar, sobre todo, por ejemplo, con tecnologías bélicas nos ha pasado que terminamos resolviendo problemas que no sabíamos que teníamos, ¿no? De telecomunicaciones y demás se ha dado. Oportunidades de elección. Entonces ya vimos personas, problemas, soluciones. Ahora vamos a ver oportunidades de elección. Las oportunidades tienden a ir y venir periódicamente según los imperativos de la política electoral del momento. Recordemos que las políticas públicas siempre están inmersas, e incluso este tema de la agenda pública está inmerso del tema político de poder puro. ¿Esto qué significa? Que la política debemos de tener un sentido de oportunidad y las políticas públicas y la agenda pública necesitan un sentido de oportunidad muy eficaz, es decir, que sepamos cuándo tenemos que hacer lo que hay que hacer para que el tema se posicione donde debe estar posicionado con los actores ideales. El flujo de oportunidades está regido por las prácticas institucionales y las rutinas establecidas de la vida política. Hay que conocer cómo funciona y cuál es la dinámica de la política para saber cuándo es oportuno elegir o no elegir cierta opción. La fuerza de los eventos puede abrir oportunidades de elección y catapultar un problema hacia la agenda de gobierno. Es decir, si le llegamos en el momento adecuado, le damos el golpe definitivo y puede entrar a la agenda de gobierno y eso significa la posibilidad de agarrar recursos para solucionar el problema. Puede ser frustrante, pero resulta clave identificar las oportunidades, ¿no? Porque lo dicen que el que espera desespera. Bueno, pues tenemos que estar esperando el mejor momento, pero eso requiere cierto talento del sentido de oportunidad. Dicen que quienes luchan por la innovación no deben de rendirse pronto. Yo también lo creo. O sea, que quienes están luchando por generar un cambio positivo no pueden rendirse a las primeras de cambio, porque a veces simplemente es que no era el momento oportuno, o simplemente es que todavía no llegaba el momento adecuado. Entonces tienes que esperar el momento adecuado, pero tienes que entender cuáles son los factores que están creando esos pequeños lapsos o esas pequeñas ventanas de oportunidad. ¿De acuerdo? Hasta aquí el video de la iniciación y de la agenda pública. Como ven, es algo bien importante saber cómo se construyen los problemas, qué son los problemas, por qué los problemas son los que son y no otros, y quién define esos problemas.
Bueno, pues eso va a tener que ver con todas las ideas que acabamos de ver. Y bueno, pues nos estamos escuchando y viendo en la siguiente sesión. Gracias, Juanes.